Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía grecorromana. Incuestionablemente los orígenes de la filosofía están en Grecia y están en Roma, pero fundamentalmente en la Hélade, en Grecia. Se puede decir que los diversos periodos de la filosofía griega han recibido distintos nombres o distintas denominaciones a lo largo de la historia según su orientación predominante. Así, Windelband propuso la siguiente división. En primer lugar, podríamos destacar un periodo cosmológico, donde surgen los primeros filósofos, los presocráticos, posteriormente el periodo antropológico, que incluyen a los sofistas y a Sócrates, y en tercer lugar el periodo sistemático, con Demócrito, Platón, Aristóteles, etc. Y también, por supuesto, el periodo ético o helenístico, y helenístico podríamos decir también, que incluye el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, y incluso el cinismo. Una clasificación de este tipo, o cualquier otra similar o semejante, por supuesto siempre artificial y siempre discutible, pero no deja de tener una relativa utilidad. En cuanto a los primeros filósofos, está claro que centraron su investigación, en efecto, en la cosmología. Incluso el más metafísico de todos ellos, Parménides, también planteó un monismo metafísico, podemos decir, un monismo racionalista, metafísico. Las soluciones aportadas acerca del problema de la fisis, de la naturaleza, pueden agruparse así. El monismo, por ejemplo, un monismo físico, el de los jonios, existe un solo elemento, dotado de automovimiento. El monismo metafísico, por ejemplo, Parménides, que considera que solo existe el ser, el único, eterno, compacto, inmutable ser. También está el dualismo de los pitagóricos y el pluralismo, por ejemplo, de Empédocles y Anaxágoras, que consideran que existen varios elementos y un principio del movimiento, y Demócrito también ofrece una explicación mecanicista. Pero a pesar de estas diferencias se pueden encontrar diversos puntos comunes o diversas constantes en la mayoría de estos filósofos. Por ejemplo, si consideramos el mundo como un orden o cosmos, establecen la eternidad de la fisis, que supone que el concepto de creación surgió con el cristianismo. También existe en los pensadores griegos antiguos un carácter circular del tiempo, también el eterno retorno de los mitos y una tendencia a considerar la esfera como la figura perfecta y también a asignar o dar al universo una figura también esférica y a describir su origen como una especie de torbellino. En cuanto a otra cuestión que aparece también en algunas escuelas filosóficas de la antigüedad griega, está el materialismo, por ejemplo el materialismo atomista. Y además también se puede afirmar que no existe todavía una distinción entre material e inmaterial. Lo inmaterial sería lo propio de los espíritus, lo espiritual, y todo es concebido como corporal, incluso el alma o Dios. También surgen ya los inicios de una teoría del conocimiento, una distinción entre apariencia, opinión y verdad, ausencia de una clara distinción entre el conocimiento sensorial y el conocimiento intelectual, por lo menos en algunos filósofos, o entre sujeto y objeto de conocimiento, aunque posteriormente esto se fue refinando y aclarando, especialmente con Platón y Aristóteles. En segundo lugar, está claro que con los sofistas y Sócrates se abandona el problema cosmológico de la fisis y la filosofía se traslada de las colonias griegas a Atenas. Y por tanto se puede decir que el mundo del hombre ya no es el cosmos, no es el universo, sino sobre todo la ciudad o ciudad-estado o polis. Por tanto, diríamos que el hombre ya no es pensado como un microcosmos, sino más bien como un ciudadano. Se trata, por tanto, de resolver los problemas políticos y éticos planteados por la democracia directa ateniense. Y esos problemas son los relativos a la virtud y a la ley. En este sentido, frente a la actitud relativista de los sofistas, Sócrates, por ejemplo, representa la búsqueda de la verdad absoluta, lo mismo que Platón, y también, con otras maneras, con otras formas de entender la filosofía, Aristóteles. En tercer lugar, se puede decir que Demócrito, Platón y Aristóteles crearon sistemas filosóficos muy ambiciosos. Por ejemplo, en el caso del materialismo mecanicista de Demócrito, que fue contemporáneo de Platón, este filósofo considera, Demócrito,
que la realidad, pues en realidad es materia extensa, son átomos en movimiento, y niega pues la inmortalidad del alma, etc. En cuanto al esencialismo inmaterialista de Platón, o el idealismo inmaterialista platónico, quien solo parece dar verdadera realidad al mundo inmaterial de las ideas, pues es un esencialismo idealista, indiscutiblemente, y para Platón la ciencia, episteme, solo puede tratar acerca de lo necesario y universal, o dicho de otra manera, sobre la esencia universal de las cosas, la cual permanece oculta, pero puede ser descubierta y como consecuencia ser objeto de una definición y ser designada con algún término. Lo característico del platonismo es afirmar que la esencia es algo separado de las cosas, es la idea, y la esencia idea de la verdadera realidad pues está en el mundo de las ideas, podemos decir. Esa esencia es eterna, por tanto, e inmutable, no cambia. Por otro lado, es verdad que Platón es el auténtico descubridor del mundo de lo inmaterial o espiritual, ideas, alma, etc. Pero también establece el sistema platónico un claro dualismo, mundo de las ideas, mundo de las cosas, alma, cuerpo. Pero predomina en el platonismo la influencia del pitagorismo, del orfismo, de Parménides, etc. En cuanto al esencialismo aristotélico, pues es un sistema que solo puede hacer ciencia de las esencias inmutables y universales. Pero, en contra de Platón, Aristóteles afirma que la esencia universal se encuentra en las cosas reales, constituyendo su forma, la cual, por tanto, ya no es una esencia separada, sino una esencia embebida o integrada en la propia materia. De este modo, Aristóteles abandona radicalmente el dualismo platónico y afirma que la única realidad son las cosas. En consecuencia, la realidad, según Aristóteles, ya no puede ser concebida como algo eterno e inmutable, sino como algo sometido a un proceso de generación y desarrollo. En cuarto lugar, en el siglo III, realmente el impulso, siglo III, por supuesto, antes de nuestra era, el impulso metafísico del siglo anterior, del siglo de Platón y Aristóteles, pues parece haberse agotado, y la academia deriva hacia una actitud pitagórica, decadente, y el liceo se consagra a investigaciones empíricas fundamentalmente. Surgen las escuelas éticas helenísticas, como son, por ejemplo, el estoicismo y el epicureísmo, que hacen renacer el espíritu sistemático, aunque con una clara intencionalidad práctica o ética. Y lo hacen inspirándose también, por supuesto, en la ciencia jónica, también en cierto sentido pues en Aristóteles, en Platón, en general en toda la filosofía griega. Pero hay que decir que especialmente el estoicismo prolonga el pensamiento de Heráclito y el epicureísmo de Demócrito. Por tanto, diríamos que realmente está claro que la diferencia entre el estoicismo y el epicureísmo es que el epicureísmo, entre otras cosas, se basa en el atomismo, en cierto sentido, y en cambio el estoicismo se basa en Heráclito. Aparecen así pues nuevas síntesis doctrinales de carácter netamente dogmático. Sin embargo, el interés moral de estas escuelas supone una vuelta a la tradición socrática. El estoicismo puede emparentarse en cierta medida con los cínicos y la escuela de Megara, y el epicureísmo con la escuela de Cirene. Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta las aportaciones de la ciencia alejandrina, que son el resultado, en realidad, del platonismo y del aristotelismo, pero diríamos desarrolladas estas corrientes filosóficas a través de la ciencia, de la física, de la astronomía, de la matemática, etc. Y también, por supuesto, no cabe duda, de la medicina. Esto en el ámbito de la Grecia antigua. Si pensamos en la aportación a la filosofía de Roma, pues es también muy notable, aunque por supuesto no llega al nivel de la influencia de la filosofía griega antigua. Podemos decir que, por ejemplo, los romanos adoptaron las costumbres en parte de Grecia. Por supuesto, para los romanos Grecia era la fuente de la filosofía, y tanto Cicerón como otros grandes pensadores pues viajaban a Grecia para formarse
estudiando las obras de Platón, de Aristóteles, por supuesto de Epicuro, también para aprender pues, el estoicismo a través de los escritos de Crisipo, de Zenón y de otros pensadores estoicos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Roma pues consideró a Atenas como el centro de irradiación de las 4 grandes escuelas, diríamos, helenísticas. Y también pues hay que considerar que para Roma Alejandría tenía una gran importancia, la Biblioteca de Alejandría, etc. Y pues ha habido varios filósofos muy importantes en la antigua Roma, como es el caso, por ejemplo, de Séneca, que fue un destacado intelectual estoico, el caso también de Cicerón, y el caso de otros filósofos, como por ejemplo Marco Aurelio, el emperador y filósofo Marco Aurelio, que dejó su libro Meditaciones, que es una obra importante, Epícteto también, etc. Diríamos que el que más influencia ha tenido probablemente ha sido Séneca, con sus tratados morales especialmente y con otras obras. También las Meditaciones de Marco Aurelio han sido muy leídas en la antigüedad y durante la Edad Media y posteriormente. Y en definitiva, diríamos que las escuelas filosóficas siguieron activas en la época romana, y eso pues también dio lugar pues a un renacimiento de la filosofía, de la cultura, etc. De hecho, pues por ejemplo, el estoicismo romano, como ya señalé, tiene también otros pensadores, como por ejemplo, aparte de Séneca, también Musonio Rufo, por ejemplo, también hay que destacar la influencia del epicureísmo en la filosofía romana, porque parece ser que el epicureísmo fue bastante influyente en la Roma antigua, pero incluso aunque el epicureísmo atacaba a la religión oficial, a los nuevos cultos orientales, y pues a pesar de eso, pues también destacó el escepticismo en Roma con figuras como Enesidemo, en el siglo I a.C., y sobre todo especialmente Sexto Empírico, que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, y también resurgió el cinismo, por ejemplo, como escuela filosófica y como respuesta a la corrupción moral del imperio, a la manipulación religiosa y a la miseria del proletariado urbano. Por lo tanto, la filosofía griega continuó en cierta medida activa durante el Imperio Romano y también durante la República Romana. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.